Bienvenidas, bienvenidos a este webinar en el que, bueno, os voy a contar un montón de cosas, pero está enfocado en la fisioterapia dermatofuncional y cómo vamos a abordarlo con toda la aparatología. Os voy a contar toda la aparatología que vamos a ver en el máster. Así que vamos a ello. Primero voy a empezar presentándome. Antes de empezar, soy Olivia Rubio, soy fisioterapeuta especialista en suelo pélvico y en fisioterapia dermatofuncional. Soy coordinadora del máster de fisioterapia dermatofuncional de AMIR y también soy docente de uno de los módulos de ginecoestética, que ahí me veréis. También soy coordinadora de la unidad de fisioterapia dermatofuncional del Colegio de Fisioterapeutas, ¿vale? De la comisión de la fisioterapia dermatofuncional de la Comunidad Valenciana. Soy formadora también en otros másteres también de suelo pélvico y, bueno, me gusta mucho contar también de ponencias, de congresos, talleres, cursos. Soy formadora también nacional de Indiva y bueno, tengo clínica propia también en Alicante, donde trabajamos tanto la fisioterapia de suelo pélvico como la fisioterapia dermatofuncional. Así que, bueno, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a empezar hablando de qué es la fisioterapia dermatofuncional, que es lo principal y lo más importante para entender todo lo que os voy a contar después. La fisioestética o la fisioterapia dermatofuncional es la rama de la fisioterapia que está especializada en el tejido tegumentario. El tejido tegumentario, que es la piel, tanto a nivel facial, corporal, capilar o ginecológico, que veréis conmigo. Pero lo que le diferencia, digamos, de la estética, por así decirlo, es que nosotros somos fisioterapeutas, es decir, siempre vamos a buscar mejorar la función también de ese tejido o de ese sistema. No vamos a quedarnos solo por trabajar un plano estético, solamente por ganar estética, por mejorar una cosa estética, sino que vamos a trabajar la estética mejorando o previniendo que haya un desajuste o promoviendo también una buena función de ese sistema. Entre ellas hay un montón de tratamientos que ahora os voy a ir hablando poquito a poco, pero de los más conocidos a lo mejor podría ser un tratamiento de celulitis, de flacidez, para las arrugas, para las estrías. Vamos a mejorar con toda la patología que os voy a contar también la oxigenación de los tejidos y por tanto también esa calidad de los tejidos y de la piel. Vamos a tratar secuelas de procesos como envejecimiento, estrés o cirugías, ¿no? Todo el pre y posoperatorios que vamos a ver también. Fibrosis, edemas, quemaduras, secuelas dermatológicas, marcas de acné, toda la parte de oncología. Vamos a ver la parte de ginecoestética que veréis conmigo y cosmetología y nutricosmética. Bien, vamos a meternos un poquito más en cada una de estas cosas. Antes, os cuento un poquito más sobre el máster, sobre la formación. Es una formación que son 60 créditos oficiales avalados por la UDIMA, ¿bien? Para licenciados en fisioterapia. Hay una edición al año más o menos que empieza en noviembre, depende también de cada ediciones y tienen más o menos aproximado una duración de 8 meses, según el calendario también de cada edición. Y esto es muy importante, tiene un formato híbrido y esto es un formato que también nos caracteriza de la Escuela de AMIR, es que nuestro objetivo es adaptarnos a cada alumno, a cada profesional, a cada fisio, porque sabemos que hoy en día pues todos tenemos nuestros trabajos, nuestras situaciones, ¿no? Circunstancias, entonces nos tenemos que adaptar al final a cada uno de vosotros. Y esto significa que hay 3 modalidades de cursar el máster. Lo podéis realizar 100% presencial en nuestra sede de Madrid. Las clases son presenciales en nuestra sede de Madrid. Lo podéis realizar también semipresencial. ¿Qué significa esto? Que podéis ir combinando los seminarios o la asistencia presencial en la sede de Madrid con la parte online, que son los seminarios que ya están grabados. Entonces, tú los puedes ver, pues a lo mejor que no puedo asistir por lo que sea, porque tengo un compromiso, porque no me vienen, porque tengo otra cosa, pues ese seminario lo podemos ver también en la parte online, o sea, que está grabado también. O lo podemos hacer también 100% online, si por lo que sea no podemos o vivimos lejos de Madrid o vivimos en otro país, también está la modalidad 100% online. Porque esas clases prácticas de esos seminarios de 20 horas que duran cada seminario del fin de semana están grabados, toda la parte teórica y la práctica, para que
podáis verlo como si hubieseis estado ahí, como si lo hubieseis vivido, ¿no? Está grabado por un equipo profesional, de cámara profesional, para que tenga también una muy buena calidad. Lo ideal es que si podemos hacerlo lo máximo que podamos hacer presencial, pues maravilloso. Y si alguno no podemos hacer por las circunstancias, pues también tenemos esa opción de hacer algún seminario de forma online. Son 200 horas de prácticas presenciales y teórico-prácticas. Esto significa que son en esos seminarios son 20 horas cada seminario, que son los sábados y los domingos. Que a los 4 horas, pero bueno, es casi todo el sábado y casi todo el domingo. Obviamente 10 horas el sábado y 10 horas el domingo. El equipo docente para nosotros es muy importante. Es un equipo docente 100% especializado. Son fisioterapeutas, menos 2 profesionales, que ahora os voy a contar cuáles, con experiencia clínica en docencia, es decir, que tienen mucha trayectoria en cada seminario, como de cada especialización que vamos a hablar dentro de la fisioterapia dermatofuncional, y esto va a ser muy importante, ¿no? Porque nosotros, como fisios, lo que valoramos mucho también es que, obviamente, toda la parte teórica, toda la parte práctica, pero también hay un valor muy importante de esa parte clínica que nos va a aportar cada profesional en su seminario, con sus experiencias de cómo él trabaja el servicio, de cómo lo implantó, cómo empezó, cómo lo mueve en redes sociales. Es decir, vamos a tener toda esa parte también que os va a dar cada docente para mejorar con su experiencia clínica todavía más nuestro inicio, ¿no?, en la fisioterapia dermatofuncional. Entonces, como ya os he comentado, esas clases grabadas de alta calidad con reproducciones ilimitadas, las podéis ver. 10 módulos teóricos prácticos que serán en la sede de Madrid. Cada seminario también tiene unos apuntes descargables en PDF. Y esto es muy importante, que antes, o sea, antes de cada seminario, lo ideal es que cada docente ha grabado una parte teórica, que es más o menos 1 hora, 2 horas, dependiendo de cada docente, antes del seminario, ver esa parte teórica ya grabada para llegar al seminario con muchísima más información. Entonces, antes de cada seminario os veis esa mini clase, esa masterclass ahí condensada de 1 a 2 horitas, donde se explica ya como ese inicio del seminario, una parte teórica, con el objetivo de que lleguemos al seminario con más información, más dudas, más, pues mira, he pensado que esto le voy a preguntar al docente. Entonces llegamos ya como con una previa que hemos podido ir construyendo un poquito desde casa, y así también podemos centrarnos mucho más en la parte práctica durante el seminario, que al final es lo interesante. Y nosotros queremos siempre que, por decirlo así, el lunes lleguemos a nuestra consulta y ya sepamos aplicar todo lo que hemos aprendido. Entonces, damos mucha importancia a la parte práctica, que todos practiquéis las técnicas, que las podáis también sentir en vosotros. Vais a ver que hay un montón de tratamientos, un montón de aparatología. Entonces, si yo muchas veces no siento una tecnología, pues es muy difícil explicarla al paciente lo que va a sentir, ¿no? Y obviamente aprender la técnica para aplicar, que también es lo más importante. Entonces, vosotros tenéis toda esa plataforma online donde están colgados todos los apuntes, en la presentación, el PDF, la clase teórica grabada. Podéis ver también todo el seminario grabado en la parte online. Entonces, podéis visualizar y tener ahí todas las herramientas de forma autónoma, también desde casa. Pero bueno, obviamente, si podéis a los prácticos, pues genial. Bien. Presenciales, eso, no son obligatorias, pero son muy recomendables asistir. Son grupos reducidos para la hora de las prácticas, 2, 3 alumnos por camilla siempre máximo, depende del número también de alumnos, pero vamos, que lo importante es eso, que todos podamos experimentar la tecnología o las herramientas que vamos a ver ahora. Hay una supervisión y corrección constante por parte del docente, y con toda esta aparatología que no me voy a adelantar, que os voy a nombrar ahora. Y otra cosa muy importante, que es lo que diferencia a este máster, es que vamos a abordar la fisioterapia dermatofuncional también desde todas las especialidades. Obviamente, facial, corporal, capilar es la base de la fisioterapia dermatofuncional, pero no nos podemos olvidar de otras especialidades dentro de la fisioterapia dermatofuncional, como es la parte de ginecoestética, que está muy en auge
al paciente oncológico, que muchas veces es como como no sabemos qué técnicas podemos utilizar, no sabemos cuáles son seguras, entonces no tocamos. Y son pacientes que necesitan mucho tratamiento, que van a tener mucha afectación de ese tejido tegumentario y tenemos que saber tratarlos, pero con seguridad, está claro. Y todas las técnicas más punteras en estética, sabemos que en estética siempre tenemos que estar a la última, ¿no? De forma más en la forma más actualizada y dando siempre los mejores tratamientos. La tecnología en estos últimos años está cambiando una barbaridad y cada vez hay más herramientas, más tecnología para mejorar ese tejido, ¿no? Lo vemos desde la fisioterapia, digamos, general o del suelo pélvico, pero en dermatofuncional muchísimo. Bien, entonces todos esos fines de semana que os mencionarán con cada edición. Esta es la dirección donde serán los seminarios, donde está la sede de los seminarios. Son los sábados y los domingos de 9 a 2, con esa horita para comer, y de 3 a 8. Las prácticas se realizan entre las alumnas del máster y más o menos, dependiendo del calendario, es más o menos un seminario al mes. Hay algunos calendarios que coinciden que hay seminarios que están un poco más cerquitas. Bien. Entonces, bueno, tenemos ahí, que esto ya os he adelantado mucho, pero bueno, por resumen, tenemos esa masterclass extra en cada edición, que es ese contenido que ya ha grabado cada docente, que está subido en la plataforma para que vosotros visualicéis antes de cada seminario, ir ya con una buena información al seminario. Esas 200 horas de prácticas presenciales donde damos mucha importancia a la práctica para que tengáis ahí la herramienta, como ya os he dicho, para que el lunes podamos empezar a aplicarla, con un grupo reducido también por camilla, para que lo practiquéis bien, con todo el material de apoyo, aparatología que vamos a utilizar durante el máster. Las prácticas entre alumna es un máster compatible con el trabajo también, es decir, con los seminarios, que esto a veces me lo preguntáis, con los seminarios es que muchas veces no tenéis, os tenéis que estudiar un poco, pero no tenéis muchísimo contenido que estudiar después porque es un contenido muy práctico, son seminarios que dan mucho tiempo a verlo bien todo, entonces no necesitáis muchísimo tiempo extra aparte de estudio y esto es importante porque sé que todos vamos a tope de trabajo y a tope de cosas. Entonces, con la asistencia a los seminarios y un poco de apoyo en casa, lo tenéis más que integrado. Y incluida también esas tasas de la UDIMA. Bien, entonces, ya os adelanto un poquito antes, la especialidad de fisioterapia dermatofuncional, esa especialidad que está en pleno auge y esto es una realidad. Yo ya estoy viendo clínicas que ponen fisioterapia dermatofuncional exclusivas por la calle. Entonces, cada vez estoy viendo, ¿no?, que esa fisioterapia está cada vez más presente en España. En otros países como Portugal, como Brasil, nos llevan años de ventaja y aquí no es que acabemos de empezar porque la fisioterapia dermatofuncional ya lleva tiempo, pero es verdad que ahora está cogiendo totalmente esa curva hacia arriba y está acelerando muchísimo más esa demanda. ¿Por qué? Porque son los propios centros que también demandan a fisios que tengan esa formación tan puntera o una especialidad tan en auge y también son los pacientes que cada vez buscan también tratar o abordar el plano estético dentro de un marco de la salud. Y aquí los fisios tenemos mucho que hacer. También en este máster vamos a contar con los mejores docentes que os he comentado antes, que son referentes de cada sector con mucha experiencia clínica y académica también. Y con esa formación puntera donde siempre vamos a estar actualizados con las técnicas más avanzadas, tanto manuales, con la aparatología también más actual. Un máster donde damos mucha importancia a la práctica y a la actualización, como tiene que ser. Esta fisioterapia dermatofuncional que está cada vez más en auge, aquí lo que quiero hacer es un inciso de que no solo tenemos que tratar, sino que nosotros también tenemos mucho que hacer en la prevención, en promocionar, en acompañar a ese tejido de nuestros pacientes, ¿no? Tanto en los planos esofacial, corporal, capilar, ginecológico, si os apetece también. Entonces, esto es una especialidad muy bonita
porque vamos a colaborar también o podemos colaborar con otro equipo multidisciplinar. Podemos hablar con el oncólogo, podemos hablar con el cirujano para un pre y un postquirúrgico, con un médico estético. Podemos hacer un muy buen equipo con otras especialidades, médicos, enfermeros, pero también dentro de nuestros compañeros también de fisioterapia. Entonces, objetivos del máster. Primero, adquirir ese conocimiento profundo sobre la anatomía del sistema tegumentario, que eso lo veréis ahí en estos primeros seminarios, donde obviamente tenemos que tener las bases que necesitamos siempre del sistema tegumentario, fisiología de la piel y sus disfunciones. Luego tenemos que saber bien valorar bien el tejido, ya sea corporal, facial. Tenemos que hacer una buena valoración del paciente y aquí utilizaremos técnicas tanto manuales, visuales, como de aparatología, que ahora os contaré. Conocer todos los tratamientos médico-estéticos y las cirugías. Esto es un seminario muy importante que dará una médico y una cirujana, donde os va a contar todos los tratamientos y abordajes que se hacen desde la medicina estética, ya sean infiltraciones como Botox, hialurónico, PRP y los tensores. Tenemos que conocer todos estos tratamientos para luego nosotros en consulta acompañarlos de forma correcta. Y también podemos potenciar sus efectos o saber qué técnicas o aplicaciones podemos hacer y otras que no. Entonces, tenemos que conocer qué hay en el mercado por parte de la medicina estética. Y luego de todas las cirugías, y esto es imprescindible porque tenemos que conocer cómo son las cirugías, aunque no las vayamos a aplicar, no vamos a hacer una abdominoplastia, pero si sabemos cómo se ejecuta o cómo es una abdominoplastia, nosotros vamos a entender dónde pueden estar los anclajes, dónde pueden estar las posibles adherencias, si hay una malla, dónde está situada, para lo mismo, para que luego nuestro abordaje postquirúrgico sea primero muchísimo más seguro y también muchísimo más eficaz. Entonces tenemos que conocer todas estas cirugías o intervenciones también quirúrgicas que pueden tener los pacientes. Todas las disfunciones también que vamos a valorar también y conocer todas las técnicas, tanto manuales como de aparatología, que sean obviamente seguras, que respeten la función de ese tejido y vayan a mejorarla. Entonces tendréis ese seminario de bases, otro seminario con la médico estético y la cirujana, otro seminario de facial, 2 seminarios de corporal. Luego tendréis también el de ginecoestética conmigo, que veremos toda la parte de suelo pélvico, cómo trabajar todos esos postquirúrgicos también pélvicos, que hay muchísimos a nivel estéticos, de reducción de labios, de clítoris, vaginoplastias, cómo acompañarlos también para mejorar ese postquirúrgico y técnicas podemos hacer desde la fisioterapia también para mejorar la función y la estética de toda la parte vulvar y vaginal. Luego tendréis un seminario también de drenaje linfático manual, tanto corporal como facial, técnica imprescindible para abordar tanto los postquirúrgicos como todas las disfunciones que puede haber también con respecto al sistema linfático. Por ejemplo, hacer un buen drenaje facial después de una blefaroplastia, de una rinoplastia, de un lifting. Muy importante, tratamiento pre y postquirúrgico. Esto es un seminario donde veréis cómo hacer exactamente bien los protocolos pre y postquirúrgicos de cada cirugía. Técnicas también de la aplicación de la fisioterapia en medicina estética a nivel de cicatrices y quemaduras, que esto aquí en España también está empezando. Conocer la fisioterapia oncológica, acompañar con seguridad y de forma integral al paciente oncológico. También, y esto me encanta, este seminario de productos cosméticos y dermocosméticos. Los fisios, obviamente, por lo mejor no tenemos mucha formación en esto, a no ser que nos haya creado interés, nos hayamos autoformado, ¿no? Pero tenemos que tener una formación, aunque sea más de un seminario, ¿no? No vamos a ser especialistas en cosmetología y en dermocosmética, pero sí que tenemos que tener unas bases porque la paciente nos va a preguntar, oye, ¿y qué crema me recomiendas después de tratamiento? Oye, ¿que esto es mejor para mí? Entonces tenemos que saber los productos, los principios activos, leer etiquetas y también toda la parte nutricional. Vamos a hacer un abordaje realmente integral y 100% al paciente si abordamos la parte cosmética, nutricosmética y de alimentación. Porque sabemos que si muchas veces esta parte de nuestro tratamiento no va a tener los mismos
efectos. Entonces queremos tener los mejores efectos, potenciar también los resultados de nuestros tratamientos. Siempre vamos a estar en la actualidad con investigaciones y avances del campo de la fisioterapia. Os contaremos cómo colaborar con otros profesionales de la salud, como médicos, cirujanos, oncólogos, ginecólogos. Y esto es muy importante, conocer y aplicar también las estrategias comerciales del inicio del servicio y de las redes sociales. Y ahí cada docente os dará también sus trucos, su experiencia de cómo iniciar la fisioterapia dermatofuncional. Es algo lógico, normal, que empezamos un servicio nuevo, una especialidad nueva, siempre es, uy, pero ¿esto cómo lo voy a plantear con mis pacientes? ¿Cómo voy a hacer las consultas? El precio, las horas, la rentabilidad, todo esto también lo abordaremos para que tengamos esa seguridad a la hora de empezar, que es normal y lógico que nos ha empezado, o sea, nos ha pasado a todos. Pero esta es una parte muy importante, cómo darlo a conocer en redes sociales, cómo empezar a comunicar con el paciente. Pero ya os aviso que es algo, os adelanto que es muy orgánico porque cuando nosotros somos fisios ya tenemos a nuestros pacientes de confianza. Entonces, ellos ya vienen porque confían en nosotros. Iniciar el servicio de fisioterapia dermatofuncional es algo bastante orgánico porque ellos ya tienen la confianza en nosotros y nosotros les vamos a contar sobre un servicio nuevo que hemos abierto, una nueva especialidad. Entonces, el paso, digamos, a ese servicio nuevo, esa especialidad, es bastante fácil porque ellos ya confían en nosotros, sabemos que saben que trabajamos bien, hay una relación, ¿no? de que están a gusto con nosotros, de que confían. Entonces, de verdad que a veces nos da más vértigo empezarlo, pero luego es muy fácil, más sencillo, ¿no? De lo que podemos pensar. Bien. Bueno, os he hecho ahí la intro de qué es el máster. Cualquier duda sabéis que podéis consultar conmigo también o con la escuela, ya sea de temas de horarios, de cómo me puedo inscribir, todo eso también podéis consultar con ellos o de fechas. Empezamos con aparatología que vamos a utilizar en el máster de fisioterapia dermatofuncional de la escuela MIR. He empezado con esta aparatología porque os voy a presentar primero algunas de las que utilizamos para la valoración. Y aquí empezamos con la bioimpedancia. Está seguro que a todos nos suena un poco, ¿no? La bioimpedancia es una técnica que no es invasiva y que permite analizar la composición corporal. Es decir, va a analizar la cantidad y la proporción que hay de masa magra, de músculo, de agua, de órganos, de masa grasa y el agua total en el cuerpo, intra o extracelular, y también la masa ósea. Entonces, emite una corriente de baja intensidad que el paciente no es perceptible para él, o sea, no percibe nada. Entonces, a través de esa corriente va a hacer como esa medición o ese cálculo de todas las proporciones que os acabo de nombrar, de las diferentes masas o de los diferentes líquidos también. Entonces, según la resistencia que ofrece el tejido cuando pasa esa corriente eléctrica, va a depender si es un tejido u otro, ¿no? Entonces, esto nos sirve, es una herramienta sencilla que podemos utilizar en consulta para hacer esa valoración inicial al paciente y luego poder ver la progresión, esto cuando trabajamos a nivel corporal, para ver esa progresión en esa remodelación corporal, si trabajamos celulitis, retención de líquidos, y también es un elemento muy importante para también motivar al paciente mostrando esos cambios o esos objetivos que nos vamos a ir pautando. Es muy importante, sí que os lo digo, y lo intentemos a la misma hora del día, que no se haya bebido un litro de agua antes de la bioimpedancia, es decir, que sí que hay un poco unas medidas que no son complejas, pero sí que es importante seguirlas para que realmente la medición sea igual y nos haga una valoración o una progresión realmente correcta, ¿no? Fiable. Si nos vamos ya a nivel facial, tenemos el analizador facial. Este seguro que os suena menos. Un analizador facial lo que va a hacer es como un dispositivo. ¿Veis? Aquí tenéis como esta parte negra del dispositivo, aquí se ve blanco, que se abre, que va a combinar entre luz, una cámara y un software que tiene ya instalado de análisis facial que va a evaluar la piel en profundidad. Entonces, simplemente hay que apoyar el aparato, el analizador facial en la piel
y va a ir tomando esas imágenes con distintos ácidos, distintos tipos de luz y así vamos a ver los diferentes parámetros a nivel cutáneo de nivel de hidratación, sebo, elasticidad, manchas, si hay arrugas, si hay rojeces, la vascularización, si hay daño solar, si hay un envejecimiento prematuro, cómo está la textura de la superficie. Bueno, es una pasada. De los analizadores faciales vemos muchísimas cosas, nos dan muchísima información de cómo está ese tejido, ¿no? A nivel visual podemos ver obviamente también mucho, ¿no? Podemos empezar a nivel visual y poco a poco podemos adquirir el analizador facial. Aquí hago un inciso que es muy importante, que ahora vais a ver que os voy a contar un montón sobre aparatología, vais a ver que hay mucha. Obviamente ninguno empezamos con toda la aparatología, es decir, esto es una progresión, vamos poquito a poco. Nos especializamos en fisioterapia dermatofuncional, adquirimos un equipo, venga, vamos creciendo, luego vamos con otro, vamos, a lo mejor empezamos con los más económicos y los otros equipos también, o sea, que tenemos que ir muy progresivo. También hay casas comerciales que te alquilan los equipos, entonces los alquilas por semanas o por días. Hay secciones de equipos también que se compran entre varias clínicas. O sea que luego hay muchas facilidades, que no os asustéis, que al principio no tenemos que invertir, que lo normal es que no podamos invertir en todo, obviamente, desde el principio. Vamos creciendo poquito a poco y ahí las docentes también nos darán esos consejos de con qué empezar para ir empezando el servicio, ¿no? Entonces, no os asustéis que no es imprescindible toda la patología y normalmente absolutamente nadie empieza con toda directamente. Entonces nos permite esa valoración objetiva y cuantificable de la piel antes y después de un tratamiento y se ve muchísimo, por ejemplo, si estamos haciendo un tratamiento para manchas con un láser o estamos trabajando una radiofrecuencia, se nota mucho, mucho y el paciente también es una forma de objetivar y ver ese antes y después que nos gusta tanto a todos. Facilita entonces ese seguimiento de la evolución, la comunicación con el paciente. Obviamente, si yo enseño una imagen al paciente y le digo, mira, ¿ves aquí la mancha o la rojez o que esta zona está más vascularizada? Entonces, nos vendría bien hacer ese tratamiento. Esto es mucho más objetivo que un espejo, a lo mejor, ¿no? Que al principio todos empezamos así. Es una herramienta muy buena también para eso, ¿no? Para implicar al paciente y hacerle parte y que él vea al final el objetivo, ¿no? De mejora. Entonces, esto también nos va a mejorar la planificación terapéutica, es decir, si yo estoy viendo una cosa u otra en este analizador facial, me va a permitir hacerme bien mis objetivos de, pues mira, voy a empezar por este tratamiento, luego este, porque aquí va a ser muy importante en la fisioterapia dermatofuncional hacerme como esos calendarios de tratamiento, porque vamos a utilizar diferentes técnicas, diferentes técnicas tanto de patología como manuales. Entonces es muy importante combinarlas bien entre ellas y hacernos un buen calendario para que unas no solapen a otras. Y por ejemplo, después de un peeling o de algo un poquito más agresivo para piel, hay que respetar los tiempos después de regeneración de ese epitelio. Entonces tenemos que entender bien los tiempos y hacer un buen calendario con el paciente, tanto a medio plazo, a corto plazo, medio plazo y largo plazo. Entonces es un paciente que también vais a ir acompañando, digamos, a lo largo de sus años, ¿no? O su vida, o lo que quieran ellos, obviamente. Pero podemos ir haciendo ese acompañamiento, que realmente es lo ideal, de ese tejido. O podemos trabajar también algo de forma puntual, ¿no? Pero si tenemos estos analizadores, también nos sirve para eso, para ir mejorando progresivo. La lámpara de Wood, que esta a lo mejor os suena un poquito más, la lámpara de Wood es muy sencillo, es una fuente de luz ultravioleta que se filtra a través de unos cristales y entonces permite visualizar esas alteraciones cutáneas no visibles a simple vista, ¿no? Entonces esa luz azul, que seguro que habéis visto alguna foto de este tipo, y nos dice el estado de esa barrera cutánea, el grado de hidratación, si hay un exceso de sebo en algunas zonas u otras, o exceso de manchas que es a lo mejor con pigmentos más profundos, como un melasma, por ejemplo, si hay también infecciones fúngicas. Nos permite hacer ese diagnóstico visual también muy completo para todavía también personalizar más esos tratamientos. Nos vamos a la parte, perdonad un momentito.
del microneedling. Y esto seguro que os suena a todos, el microneedling o el Dermapen, que es un nombre que a lo mejor se escucha más, ¿no? Un nombre comercial que a lo mejor se escucha más. Es un dispositivo muy sencillo. Imaginaos que es un lápiz que tiene en la punta microagujas. El número de las agujas dependerá si trabajamos facial, corporal, si son 36 agujas, 16, todo esto lo aprenderéis. El número de agujas que vamos a utilizar, dependiendo de la zona que queramos trabajar, será diferente. También para labios, ¿no? Hay agujas para cada zona. Y lo que hace son esas microagujas que entran y salen a una determinada velocidad que también pautaremos. Entonces hace esas micropunciones controladas en la piel, hace un daño controlado en el tejido y también vamos a poder regular la profundidad, y esto es muy importante, dependiendo de la zona que queramos trabajar. No vamos a trabajar a la misma profundidad en una zona de labios o una piel más finita como la zona de la ojera que hay aquí o a nivel abdominal, ¿no? Obviamente el grosor va a ser diferente y eso también tendremos parámetros que aprender a regularlo. Y lo podemos combinar con principios activos, que estos principios activos, gracias a esas micropunciones o a esos canales que hemos abierto con el microneedling, van a penetrar todavía más en esa epidermis o en esa dermis. Y pueden ser vitaminas, ácido hialurónico, colágeno, DMAE, que nos sirve para la flacidez, exosomas, que son esas vesículas transportadoras de ARN, de vitaminas, de lo que necesite nuestro cuerpo. Digamos que el exosoma va a generar ese efecto. Vitamina C, todo esto aprenderéis, todos estos principios activos y cuáles tenemos que utilizar en cada ocasión o cómo saber combinarlos, que esto también es muy interesante dependiendo de lo que necesite cada paciente. Es un dispositivo muy de fácil, usar fácil, económico, que muchas veces ya podemos implementarlo siempre normalmente desde el principio. Estimula también esta regeneración celular. ¿Por qué es importante esto? Porque no solamente hace que ese principio activo, digamos, penetre más profundo, sino al hacer ese daño a nivel celular, o sea, a nivel dérmico controlado, va a hacer un estímulo en la producción de colágeno. Entonces mejora también las cicatrices de acné, las estrías, la textura de la piel, la luminosidad, teniendo ese estímulo también en el colágeno. Perdonad. Si nos vamos a la radiofrecuencia, creo que todos los fisios ya conocemos un poco más la radiofrecuencia, pero la radiofrecuencia se usa muchísimo en fisioterapia dermatofuncional. Entonces, si ya tenéis una radiofrecuencia en el centro, pues ya tenéis una aparatología ya ganada para fisioterapia dermatofuncional. Entonces, en esta corriente, que es una radiofrecuencia, lo que hace es un tratamiento que es muy agradable a nivel, no es invasivo, no hay un daño en el tejido, va directamente a regenerar a nivel celular, va a estimular ese proceso de reparación y regeneración celular de donde lo apliquemos, a nivel facial, corporal, ginecológico, que lo veréis también conmigo, y nos va a ayudar a muchísimas cosas. Tanto si quiero activar ese fibroblasto, que es el que me va a generar ese colágeno y elastina, vamos a trabajar con temperaturas altas para trabajar la flacidez, tanto a nivel facial como corporal. Nos va a ayudar a la celulitis, mejorando también primero esa vascularización del tejido y luego también esas posibles tensiones que nos va a generar esos hoyitos de la celulitis, esas fibrosis de esos septos que separan los adipocitos. Entonces nos va a ayudar también a la remodelación tisular, mejora las cicatrices y las estrías. Para los pospartos va de maravilla, para los procesos de pérdida de peso, donde tenemos que recuperar la tonicidad de esa piel, ¿no? Personas que han perdido peso muy rápido, tenemos que recuperar esa tonicidad de esa piel y de ese tejido, ¿no? Que muchas veces se queda con flacidez. Aquí pasa mucho después de pérdidas rápidas de peso o cuando cambiamos a menopausia o en un posparto, que ese colágeno también se va a ver afectado, o cirugías de un balón gástrico, de reducción de estómago, o todos los fármacos que están hoy en día en el mercado, como el Ozempic y todos estos que seguro que os suenan, que al final es una pérdida rápida de peso, donde nos va a dar también
un efecto secundario pues, de esa flacidez del tejido, porque perdemos también músculo y el músculo ya sabemos que es un elemento muy importante para el sostén de toda la epidermis y la dermis. Entonces, luego no me adelanto porque luego hay otra aparatología que va a ser muy importante a nivel muscular para mejorar también toda esa elevación del tejido y mejorar esa flacidez o esa caída, ¿no? Muy importante porque tiene ese efecto antiálgico y lo vamos a utilizar desde las primeras etapas posquirúrgicas a partir de las 48 horas. Muchas veces ya lo podemos empezar a utilizar después de una abdominoplastia o cualquier cirugía estética para mejorar ese edema, mejorar circulación, hematomas. Tratamiento previo a técnicas invasivas. Ya se está viendo, por ejemplo, que antes de aplicar una toxina botulínica, si se aplica una radiofrecuencia, esa toxina puede durar más, o cuando estamos, por ejemplo, con hilos o todos los tratamientos de inductores de colágeno que se usan a nivel facial, va a ser importante preparar también ese tejido previo a estos tratamientos médico-estéticos para que tenga mejores resultados y menos secuelas. Tratamiento de hipotonía facial y los pre y los postquirúrgicos. Los prequirúrgicos son muy importantes también si llegamos a esa cirugía con un tejido bien vascularizado, con una buena calidad de la piel, del colágeno, de los músculos, nuestro resultado va a ser completamente diferente. ¿Por qué? Primero, porque los cirujanos es más fácil o trabajar en un área con un tejido de buena calidad y vascularizado, y luego que el riesgo de tener mucho edema o hematomas va a ser muchísimo menor y esa recuperación normalmente se va a dar antes. Entonces, lo ideal es también trabajar un pre. ¿Que no podemos trabajar un pre? Pues nos vamos a trabajar un post, que también la radiofrecuencia viene muy, muy bien. Y a lo mejor estamos durante ese primer mes haciendo ese abordaje con radiofrecuencia. La radiofrecuencia fraccionada. La radiofrecuencia fraccionada, pues si no lo conocéis también, es junta, digamos, ese daño en la piel con una radiofrecuencia. Es decir, son dispositivos que se van colocando en el tejido y lo que van a hacer es como un daño con esas agujas, con esas micropunciones también en la dermis. Y al mismo tiempo, esas agujitas, como la del dermapión que os he contado, pero van a tener una radiofrecuencia, es decir, van a tener una corriente. Entonces, esas agujas que penetran en la piel no solo tienen ese estímulo en ese fibroblasto por el daño nuestro tejido, ¿no? Que si hay un daño, nuestro cuerpo dice, venga, aquí hay un daño, vamos a regenerar, produciendo todavía más colágeno, elastina, mejorando la firmeza, textura, cicatrices. Entonces va súper bien para la flacidez, para las marcas, por ejemplo, por el acné, para dar un estímulo todavía más a esa tensión del tejido, ¿no? Esa buena calidad del tejido. Entonces entran las agujitas, hacen ese daño, que eso ya solamente es un daño controlado, obviamente, no es un daño que nos vaya a causar un problema. Entonces hacen ese daño, pero encima también es que emiten esa radiofrecuencia mientras entran. Entonces tenemos como los dos efectos juntos, ¿no? Y se usa eso a nivel facial y también corporal. El IFU o el IFU es un ultrasonido focalizado. Perdona, ay, que me ha salido la pantalla. Es un ultrasonido que lo que hace es disparar esa energía de ultrasonido concentrada en capas profundas de la piel, que se puede también usar a nivel facial o corporal. Entonces, va punteando o disparando con ese foco de ultrasonidos, creando también un daño en ese tejido, un daño controlado en el tejido para que se activen de nuevo esos fibroblastos, estimulando esa producción del colágeno. Entonces, es lo que se conoce muchas veces a nivel facial como el lifting sin cirugía, ¿no? Y se va pasando esos disparos del iPhone a nivel facial o, por ejemplo, a nivel abdominal, después de un posparto también tiene muy buen resultado, provocando todo ese tensado dérmico. Estoy segura que muchas técnicas de las que estamos hablando aquí no sabíais que los fisioterapeutas podríamos aplicarlas. Y siempre os sorprendéis cuando hablamos de toda la tecnología que podemos utilizar en fisioterapia dermatofuncional.
pero podemos usar esto y esta aparatología y esta otra y podemos usar muchísima aparatología como fisios. Bien, seguimos con el IPL, que es la luz pulsada intensa. El IPL, que es un tratamiento también, vamos, como la radiofrecuencia, ¿no? Son tratamientos que es una tecnología que siempre va a estar ahí en el mercado y tiene muy buenos resultados. Es una fuente de luz que actúa sobre los pigmentos y los vasos superficiales. Entonces, lo que hace es mejorar todas las manchas, a lo mejor solares, más superficiales, también mejora mucho la rosácea y nos da mucho efecto en mejorando la textura y la luminosidad de la piel. Favorece, es como no llega a ser un láser muy profundo que tengamos mucho daño. El paciente puede hacer vida casi normal, tiene que ponerse obviamente protección y no exponerse a sol directo, obviamente después del tratamiento, pero digamos que no deja esa costra ni deja ningún daño, digamos, más visible en el tejido. Hay gente que puede tener un poquito de eritema, pero es una herramienta muy aceptada por el paciente, donde vamos a tener un efecto muy rápido, va a mejorar mucho la textura, la luminosidad, se lo va a ver enseguida en la piel y es una técnica de verdad que la gente le encanta y se suele hacer en invierno, eso sí, y, y va muy bien, va muy bien. Las ondas de choque, que a lo mejor algunos en fisioterapia musculoesquelética ya las tenéis, nos van a servir también para la fisioterapia dermatofuncional. Son ondas acústicas que lo que van a hacer es estimular ese tejido en profundidad. eh, y hay diferentes cabezales que podemos utilizar también. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ese estímulo de esa onda lo que va a hacer es estimular primero esa vascularización de que llegue más sangre al tejido, mejorar la celulitis, las fibrosis, las cicatrices y va a hacer también como ese estímulo o daño controlado en ese tejido, en esas capas de dermis, para dar un estímulo de reorganización a nivel de colágeno, ¿no? Y lo podemos utilizar tanto pues, en cicatrices o a nivel de celulitis, va muy bien, de esa celulitis un poquito más fibrosa, más profunda, con muy buenos resultados. La criolipólisis es una técnica que no es invasiva y lo que hace es una reducción, o para lo que se usa es una reducción de grasa localizada. Lo que hace es, veis, esta máquina aquí hace como una succión del tejido, como que absorbe, digamos, ese pliegue cutáneo dentro del dispositivo, de la máquina, y va a enfriar ese tejido. Se enfría a temperaturas más o menos entre -5 y -10 grados durante 30 a 60 minutos, dependiendo de la zona también o de la potencia de cada equipo. Entonces, esto lo que nos hace es como una muerte de ese adipocito, que se llama una apoptosis. ¿Por qué? Porque hace esa vasoconstricción muy rápida y luego también una vasodilatación reactiva y nos va a ayudar tanto a la apoptosis, a la muerte del adipocito, también para la vascularización y otra vez ese estímulo de ese colágeno, esa elastina, para mejorar también la tensión del tejido. No se necesitan muchas sesiones. Aquí va a depender mucho también de los equipos que vayamos a utilizar y los resultados, eso sí, son visibles con el tiempo, porque tercera, cuarta semana, e incluso a veces hablamos de 2, 3 meses, cuando vamos a tener como el pico máximo de resultado. El EMS Sculptor es una estimulación magnética funcional que provoca contracciones musculares. Entonces, aquí tenemos aplicadores y hay diferentes equipos también que podemos poner a nivel abdominal, a nivel glúteos, a nivel piernas, brazos, pectoral. Lo que va a hacer es aumentar la masa y el tono muscular, es decir, va a aumentar el volumen del músculo y va a mejorar el tono, mejorar la fuerza y nos puede ayudar a reducir la grasa localizada, no porque queme grasa, sino porque aumenta el metabolismo local, o sea, el metabolismo, digamos, general, y entonces nos ayuda a perder grasa también aumentando el metabolismo. Pero no nos ayuda a reducir solo grasa de una sola zona.
lo que hace es estimular el metabolismo general y eso nos ayuda a perder grasa, ¿no? En general. Y esto es lo que os he adelantado antes, que es muy importante, es que si nosotros tenemos un buen volumen muscular, voy a tener un mejor anclaje de todo lo que está viniendo por detrás, es decir, de la fascia, de nuestra dermis, de nuestra capa de adipocitos también, de nuestro tejido adiposo, de nuestra epidermis, de todas las capas de ese tejido. Desde la hipodermis hasta la dermis van a tener un mejor anclaje si tengo un buen músculo con un buen volumen. Por eso este tipo de equipos se utiliza mucho también para mejorar o para hacer esa remodelación a nivel corporal. Si, por ejemplo, estamos trabajando un glúteo, pues si estoy trabajando con una radiofrecuencia, va a mejorar la calidad del tejido, el aspecto de la piel, la vascularización, la celulitis, los hoyitos, la piel naranja, pero muchas veces necesitamos también ese plus de músculo en un paciente a lo mejor que no tenga tanta masa muscular para tener el efecto deseado de elevación, de volumen, de anclaje. Entonces, un tratamiento también muy interesante. Las ondas Cool Waves es una microondas, son microondas médicas que lo que hacen es trabajar de forma como muy selectiva y muy controlada sobre el tejido adiposo. Entonces, generan ese calor, pero sin dañar las capas superficiales de la piel. Es decir, van directamente a la capa de los adipocitos, ¿no? Combina también esa energía electromagnética focalizada con un enfriamiento superficial, es decir, hace como esa vasodilatación y esa vasoconstricción también. Nos mejora también entonces esa flacidez o esa celulitis que muchas veces está causada por una mala vascularización de la zona. Y es una tecnología también muy segura, ¿no? Y eficaz y también que es agradable para el paciente. Bien. Entonces, si os fijáis, cuando estamos hablando de esta aparatología, lo que se va repitiendo, ¿no? Muchas veces es colágeno, elastina, ¿no? Fibroblasto, vascularizar, porque con un equipo u otro vamos a querer eso. Al final, los efectos que estamos buscando es que llegue sangre al tejido, que se oxigene, que primero tenemos que reducir si hay edema, ver cómo está a nivel vascular también y estimular ese colágeno. Al final son aparatologías, herramientas que nos van a hacer que nuestro propio cuerpo ponga en marcha otra vez nuestros sistemas de regeneración tisular, ¿no? El Indiva Pluma, dentro de Indiva tenemos un tratamiento, un dispositivo que se llama el Indiva Pluma. El Indiva Pluma lo vamos a utilizar, lo veréis conmigo en mi seminario, que se utiliza para ese rejuvenecimiento o esa revitalización a nivel ginecológico, a nivel pélvico. Entonces veis que es este dispositivo de aquí, es la parte que es más gris, se introduce a nivel vaginal y vamos a hacer un tratamiento intracavitario con el pluma y luego también vamos a hacer un tratamiento externo con otro tipo de electrodo por labios internos, externos, periné, para dar mejora y esa mejora, esa turgencia y ese anclaje de todos esos tejidos. Porque vamos perdiendo después de los embarazos, después de los partos, con la edad y todavía más en menopausia, el suelo pélvico tiene mucho colágeno, depende mucho de los estrógenos y sabemos que en menopausia los estrógenos caen y esto nos va a ayudar a dar ese plus a ese colágeno, no solo lo que hemos hablado antes a nivel estético, sino que estoy mejorando también la función. Entonces, la función no solamente es ver estéticamente esa vulva con más anclaje o más elevada o con una mejor calidad de tejido, sino que la paciente tenga menos sequedad, menos picor, menos síntomas todos de atrofia o de pérdida de calidad de ese tejido, ¿no? Entonces tenemos un control de temperatura también en el mango para que sea un tratamiento completamente seguro y trabajemos la temperatura que tenemos que trabajar de forma segura. Vamos a estimular esos fibroblastos. No hay un coste biológico, es decir, no estoy quemando como es un láser vaginal que muchos pacientes no lo pueden realizar. Aquí voy directamente a regenerar ese tejido y no solo mucosa, sino todo perine posterior y todo el suelo pélvico, que eso es realmente interesante, y vamos a mejorar la urgencia o la calidad de todo ese tejido.
atrofia, hiperlaxitud, que a veces pasa después de los embarazos, los partos, regeneración de la mucosa, o alguien quiere hacer como un tratamiento también de rejuvenecimiento, ¿no? O de revitalización de esa zona. La FMS La FMS es una estimulación magnética funcional. Lo veréis también conmigo, vamos a hacer en este seminario, veréis la silla, ¿no? Que a lo mejor ya a todos o a muchos os suena. La silla lo que te hace es esa estimulación magnética funcional, como hemos visto con el EMS Sculptor, pero con dispositivos o con esos electrodos que ya están colocados a nivel pélvico. Veis aquí en la silla tiene uno, digamos, en el asiento, otro a nivel lumbar que va a estimular las raíces sacras, estimulando todavía más la zona pélvica, y otro que podemos aplicar también a nivel abdominal o también otros que podemos ir cambiando de zonas, ¿eh? Entonces, esto nos va a mejorar también ese músculo, todo ese sostén de toda la pared abdominal, pélvica, que muchas mujeres vamos perdiendo la función de todo nuestro core, ¿no? De nuestra zona central, vamos a recuperar la función del lumbar, abdomen, pelvis, para tener también en ese plano estético un mayor sostén, un abdomen, digamos, más fuerte o más funcional. Y también esto tiene un efecto biológico, es decir, si yo estoy haciendo unas contracciones y estoy estimulando con esta estimulación magnética funcional, va a haber también un cambio en la calidad del tejido. No solamente es fortalecer, que también es importante, sino va a mejorar la calidad de ese tejido. Y esto también es muy interesante. Otra vez, mejorando la estética o la apariencia, ¿no? Y la funcionalidad, obviamente. También tiene programas de neuromodulación para el dolor. En fin, es una maravilla, ya la veréis, ya la conoceréis conmigo. Veremos también la electroestimulación a nivel genital, cómo aplicando esa electroestimulación vamos a mejorar el sostén de todos esos tejidos, tanto intracavitario como a nivel de periné, para mejorar el volumen en los labios, para mejorar el anclaje de ese periné, de ese núcleo fibroso central del periné, mejorando al final también esa circulación y acelerando también procesos de recuperación después de una cirugía pélvica. Si nos vamos ya con láser también, el láser vascular, veréis todas las técnicas de luz, digamos, los láser y todo también en el seminario, el mismo seminario de pre y posquirúrgicos, ¿vale? Estarán ahí. Los dispositivos, láser vascular es un dispositivo de luz que lo que actúa es muy selectivamente sobre la hemoglobina para cerrar esos vasos más superficiales. Entonces, lo que nos va a hacer es como un calor intravascular y eso hace una coagulación ahí reactiva y colapsa ese vaso sin dañar o sin dañar apenas ese tejido de alrededor del vaso. Entonces, lo vamos a usar en rosácea, en cuperosis, en angiomas, en eritosis, en rojeces postinflamatorias, en los puntos rubí, los angiomas rubí, los típicos puntitos rojos, estos que aparecen en la piel también, en varículas en piernas. En fin, es un láser muy selectivo con un resultado muy rápido, muy fácil de aplicar y con muy buena aceptación por el paciente. Apenas a veces se quema o se queda un poquito de edema o de eritema, pero es algo de verdad bastante rápido. Entonces tenemos el láser vascular, que lo vamos a usar un montón también. El láser picosegundos, muy interesante, porque lo que va a hacer emitir esos pulsos o esos picos muy cortos, con ese que vamos a tener como ese efecto fotoacústico más predominante. Y lo que va a hacer es ir directamente al pigmento. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajarlo en lesiones de pigmentación, como léntigos, melasma, ahí tendremos que tener cuidado. Ya os darán mis compañeras ahí todas las pautas, borrado de tatuajes, rejuvenecimientos de textura, cicatrices, hiperpigmentación postinflamatoria, por ejemplo, después del acné. Vamos a trabajar todo esto, lo que sea la hiperpigmentación, ¿no? Las lesiones pigmentarias. Este láser es el que os va a presentar mi compañera Raquel Pérez, que es la especialista en oncología. Y veréis, este láser es el que se usa en el paciente oncológico, ya que es una técnica que no es invasiva, va a estimular los procesos biológicos
pero sin hacer un daño tisular. Y es una herramienta completamente segura en paciente oncológico, porque ya veréis con ella que no todo vale en un paciente oncológico. Entonces, esto nos va a activar o a bioestimular esa célula, promoviendo la regeneración. Lo vamos a utilizar tanto en cicatrices, en mucositis que se producen tanto por la enfermedad como por los tratamientos de la enfermedad, las fibrosis, las adherencias. Tiene un efecto calmante y reparador que a los pacientes también agradecen mucho. Bien. Entonces, bueno, hasta aquí un poco la aparatología. Pero no quería dejar de nombraros también que vamos a ver, o sea, la aparatología es una parte dentro de los tratamientos, pero la fisioterapia dermatofuncional no solo es aparatología, tenemos muchísimas técnicas que hacer a nivel manual, como todos los drenajes que hemos visto a nivel facial, corporal, os enseñaré a hacer un drenaje pélvico también a nivel intracavitario, toda la parte de peelings, los peelings químicos que vais a aprender a hacer también para preparar y mejorar también esa piel antes de hacer algunos tratamientos o como peelings para limpiar y estimular también esa dermis. Masajes faciales, vais a ver que hay muchísimos tipos para la hipotonía facial o con tratamientos asociados como vitamina C, cómo hacer todo ese tratamiento de vitamina C o exosomas que os he comentado antes, masajes corporales reafirmantes, maderoterapia, muchas envolturas, las vais a ver que son muy útiles y es algo que podéis empezar desde el principio en las consultas. Y obviamente somos fisios, reeducación postural, veremos cómo es ese control del suelo pélvico, cómo es controlar el suelo pélvico, terapia manual, tratamiento de cicatrices, masaje oncológico, etcétera. Os pongo etcétera porque hay muchas. Pero vais a ver que aparatología y técnicas manuales y de reeducación al paciente, de información al paciente, van de la mano. Entonces, dentro de la estética o de la fisioterapia dermatofuncional hay mucha aparatología y cada vez sacan alguna nueva o alguna más puntera o alguna que mejora un poquito más la aplicación, un equipo, otro, hay muchas marcas comerciales y los comentaréis también con mis compis que os ayudarán también a elegir, ¿no? Ah, pues he pensado esta, no, pues empieza por esta, luego por ella, ¿no? Que son dudas que todos tenemos, es normal al principio al empezar. Entonces, nuestros tratamientos van a estar combinados siempre en esa educación al paciente, aparatología, técnicas manuales, con nuestros buenos sistemas de valoración, de anamnesis, marcando bien los objetivos. La fisioterapia dermatofuncional normalmente no se trabaja con tratamientos, digamos, flash, de, esto ya está. No, pautamos, somos fisios. Al final hacemos una buena valoración del tejido y nos pautamos nuestros objetivos a corto, a medio, a largo plazo, mejorar ese tejido del paciente, mejorar esa calidad de los tejidos, que al final es lo que buscamos. Si hablamos un poco para cerrar de las salidas laborales, vais a ver que hay muchas, y tanto podemos trabajar como en clínicas de fisioterapia estética, propias, asociadas, clínicas también de fisioterapia o consultas privadas de fisioterapia, centros de medicina estética o dermatología, servicios posquirúrgicos, y esto cada vez está más demandado, centros donde hacen cirugías plásticas que necesitan a ese equipo de fisios que vaya a trabajar ese pre y ese posquirúrgico, después de liposucciones, abdominoplastias, etcétera. Hay muchísimas cirugías y esto está en auge, ¿no? O cada vez también hay más. Tratamientos de cicatrices, unidades de fisioterapia oncológica o unidades de fisioterapia linfática, equipos multidisciplinares y también pues, a la formación, a la docencia o a dar talleres, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar un poquito, chicos, ¿por qué esta especialidad será cada vez más demandada? Porque creo que esta especialidad será cada vez más demandada. Primero, porque hay un aumento de cirugías y procedimientos estéticos. Cada vez son más personas, la población, que quiere hacer procedimientos estéticos, ya sea de inyectables, de un láser para mejorar la calidad de la piel o una cirugía. Entonces, tenemos que estar ahí. Es decir, la estética cada vez, o sea, vamos a envejecer, pero queremos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Esto seguro que ya lo hemos escuchado todos. Entonces,
la gente cada vez recurre más a la estética. Antes eran algunos, mujeres, de no sé qué, y se lo callaban y no decían nada. Ahora está muchísimo más aceptado, que está muy bien también. Pero nosotros, los fisios, tenemos un gran papel en acompañamiento de todos estos procedimientos estéticos y quirúrgicos de nuestros compañeros, de los médicos, pero también nosotros como fisios aplicando muchas técnicas con aparatología, con técnicas manuales, con técnicas de reeducación para mejorar y para promover también la salud de nuestros pacientes. Envejecimiento de la población, obviamente también hay, la población cada vez está más envejecida. Y luego algo muy importante es que es una especialidad que es completamente, lo podemos complementar con otras especialidades. Yo os he dicho que yo hago suelo pélvico y dermatofuncional, es decir, que os encanta la dermatofuncional y solo queréis hacer dermatofuncional, pues genial. Pero si no, lo podéis combinar perfectamente con la fisioterapia que estéis realizando, ya sea musculoesquelética, de adaptación, de onco, de suelo pélvico. Entonces, es una especialidad que es muy fácil, ¿no? Adaptarla también con otras especialidades. No tenéis que dejar de hacer lo que ya hacíais. Y es lo que hemos hablado, cada vez la sociedad prioriza más ese cuidado corporal, facial y quiere cosas que estén respaldadas por la evidencia, por la ciencia, ¿no? No es la solución milagrosa del vídeo que he visto en Instagram que me promete que aplicarme esto en la cara me va a pasar no sé qué, ¿no? Obviamente, ya esto creo que se está quedando, o espero que se esté quedando atrás. La población cada vez busca más sanitarios, que al final los fisios somos sanitarios, que demos estas técnicas con total seguridad, con un buen acompañamiento y con un rigor científico también. Entonces, las técnicas están respaldadas por la evidencia y la realidad al final es que la fisioterapia dermatofuncional, como os he dicho ya al principio también, es una especialidad que está en plena expansión. Entonces, si nos formamos ahora, si os formáis ahora, vais a tener una ventaja con respecto a otros compañeros y vais a ser los primeros, por decirlo, o de los primeros con esta especialidad. Hace unos años en España apenas había formaciones de fisioterapia dermatofuncional y cada vez hay más, ¿no? Entonces, el objetivo de crear esta formación ha sido abordar completamente la fisioterapia dermatofuncional de manera integral, desde todos los ángulos, desde todas las especialidades, dando muchísima importancia a la parte práctica para que acabéis el máster con los mejores conocimientos y acompañados por los mejores docentes. Así que os animo a adentraros en este mundo, que es muy bonito, es muy enriquecedor con los pacientes. A mí me gusta mucho, lo disfruto todos los días. Y cualquier duda, como ya os he dicho antes, que necesitéis consultarme a mí, si queréis hablar conmigo o cosas de la escuela, de plazas, etcétera, también podéis hablar con mis compañeros.